Hola, hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos, a Principito de la Nueva Asturias. Voy a entrar en una materia que es difícil, pero es interesante, que es la filosofía. Nosotros recibimos un curso de filosofía en tercero medio, no sé si algunos no sé si se eliminó la filosofía, se eliminó la historia de la educación media. Entonces vamos a tomar. Tengo varios libros aquí. Estoy abrumado de información. No creo que alcance en esta hora que voy a hacer este video, pero después haré otro enseguida y otro y otro y otro porque es estos son temas serios que requieren tiempo, requieren dedicación. Les voy a mostrar este libro que se llama Teoría del Conocimiento de Johann Hessen. Ahí están algunos individuos. Está Hegel, Kant, Aristóteles, Descartes, Platón. Ponen Aristóteles chiquitito. Bueno, este gallo yo lo leí cuando ya había cumplido 17 años y me acuerdo que fue el año nuevo. Estábamos con mi familia en unas cabañas de la Armada en, en la Herradura, que es una bahía que tiene forma de herradura muy tranquila antes de llegar al puerto de Coquimbo. Y me llevé este libro y lo leí y lo devoré. Y todavía me acuerdo porque ahora lo estaba revisando y dije, bueno, impresionante. Desde los 17 años quedaron ciertas cosas grabadas en la mente de leer esto. Y llevaba también un libro un libro gordo e interesante que también lo leí en esas vacaciones. En enero vimos el año nuevo con mi madre, todo lo que fue los fuegos artificiales en el puerto de Coquimbo, deseando un buen año para ese año 77. Y me acuerdo que leí ese libro de la aviación, que era la historia de aviadores. Me acuerdo de John Lindbergh, que atravesó el Atlántico desde Nueva York a Londres. 2 días o 3 días, se demoró 2 días, no me acuerdo, pero fue un montón de tiempo donde él iba sin comer y tratando de no dormirse, porque si se dormía el pobre, caía al océano. Entonces, después había una mujer, que se me olvida el nombre, que terminó en un accidente en Australia, que era una de esas mujeres empoderadas de la década de los 20, de los años 20, piloto, no voy a entrar en lenguaje inclusivo, perdónenme, piloto de aviación. Entonces, fue eh, unas vacaciones donde me explayé leyendo todo lo que era la historia de la aviación, los comienzos de la historia de la aviación, con los hermanos Wright, todo esto, maravilloso, todos los viajes, el que atravesó la cordillera de los Andes por primera vez, etcétera, el que atravesó el ¿cómo se llamaba uno que atravesó el Canal de la Mancha primero, que era un brasileño. Bueno, estaba en eso. Y por otro lado me tiré en esta cosa filosófica y la entendí con 17 años y me dediqué también a correr por la playa, a nadar mar adentro, 300, 400 metros mar adentro, jugar paleta, porque se hacía una marea baja estupenda para un suelo duro de arena mojada para jugar paleta. Y ahí competía con un hijo de un capitán de navío que era bueno para correr y después fue campeón, pero yo me quedé sin ser campeón, pero sí me gustaba correr y corrí harto. Entonces ahí leía todo este libro. Yo les voy a mostrar, este libro trata de lo que se llama la epistemología, o sea, la teoría del conocimiento. Y entonces empieza aquí lo que es la esencia de la filosofía. Dan ganas de leerlo entero, pero eh, empieza a hablar, por ejemplo, del dogmatismo, que es una manera de enfrentarse al conocimiento, donde uno cree que la mente es un espejo de la realidad, donde se refleja la realidad. El objeto invade al sujeto. Después habla del escepticismo y la contradicción que tiene el escepticismo en sí mismo, porque parte de una contradicción que dice, yo no puedo conocer la realidad, pero el no puedo conocer la realidad ya es un enunciado de verdad.
Después viene el subjetivismo, el relativismo, que son formas de escepticismo moderno. El pragmatismo, que es otra forma de escepticismo moderno. El criticismo de Kant, que lo vamos a ver en 2 o 3 videos más. El origen del conocimiento, la palabra conocer. El empirismo, el apriorismo, la crítica, etcétera. Después vienen soluciones metafísicas, el objetivismo, que es importantísimo, el subjetivismo, el realismo, en lo ético, en lo nociológico, en el conocimiento de la realidad y en el conocimiento de la ética también, que es otro, el idealismo, que vamos a tratar de alguna forma, el fenomenalismo, que es del siglo XX, y bueno, este libro es entretenido. Y tengo este otro, que son 100 años de modernismo, escrito por un sacerdote, ahí está el sacerdote, de la Fraternidad San Pío X, y que bueno, no tiene desperdicio este libro. En fin, también tengo lo que llaman ahora la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque te resume. Entonces he consultado a la inteligencia artificial 2 temas y tengo que leérselos. Me van a decir, pero ¿qué gracia tiene eso? Bueno, porque vámonos por el resumen que te da la inteligencia artificial y de ahí vamos comentando y vamos explayándonos. Bueno, ya llevo casi 6, casi 7 minutos de una introducción que no es necesario seguir con la introducción y metámonos en la filosofía. Existen los primeros filósofos, fueron los presocráticos. Y de mi celular, voy a leer de mi celular todo lo que es el tema de los presocráticos. Ellos buscaban el arjé, es una palabra griega, arjé. El arjé, también escrito como arjé, con A-R-K-H-E, acento en la E, obvio, es un término griego que significa el principio, el origen, el comienzo. También puede significar el fundamento o lo que lo gobierna. Es decir, tenemos 4 sentidos distintos. El fundamento, lo que lo gobierna, el principio, el origen, el comienzo. Pero vamos a ver. Los presocráticos es una playa de filósofos, es una constelación de filósofos, todos muy ingenuos, casi poetas, que es una exquisitez leerlos, se los recomiendo. Ellos superaron el mito, las religiones y sus mitos en la antigua Grecia. Estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, cuando se había fundado recién Roma con Rómulo y Remo, antes de llegar al siglo V de Pericles, que es el siglo fundamental donde emerge todo el esplendor de Grecia. Entonces, para los presocráticos, el arjé es el principio primero de todas las cosas. Buscaban una sustancia o realidad última, de la cual proviene todo y que explica la multiplicidad del mundo natural. Así empieza este camino del intelecto, del intus legere o intus legit, que es leer dentro o leer dentro de uno o leer dentro de la realidad, leer la realidad. Entonces, pasamos del mito al logos, al concepto. Dejar de explicar el mundo con los dioses y empezar a usar la razón. Es muy, la inteligencia artificial es muy sencilla y eso es bueno, es pedagógico. Entonces empezamos con Tales de Mileto, el arjé, dice que es el agua, o sea, todo es agua. Todo procede del agua y todo vuelve a ella. Observó que el agua es esencial para la vida y está en todas partes. Hizo esa observación. Y él es el fundador de la escuela jónica. ¿Qué es la escuela jónica? Todos los filósofos que surgieron en la parte de lo que es ahora el extremo oeste de Turquía, que era parte de la Grecia, de la Magna Grecia.
donde estaba Mileto, Éfeso, etcétera. Después viene Anaximandro, que era discípulo de Tales de Mileto. Para él el arjé era lo indefinido, lo infinito, lo ilimitado. Anaximandro es un tipo que va más allá. Dice, el arjé es el aperion. ¿Qué es lo que es el aperion? Lo indefinido, lo infinito, lo ilimitado. Ya hay un concepto, un vago de Dios. No puede ser un elemento conocido como el agua o el fuego o la madera o el arjé o la tierra. Tiene que ser algo más abstracto. Él va un salto más allá. El aperion genera y gobierna todas las cosas. Y en él se resuelven cuando se destruyen. Esto es muy como de los hindúes, que ya en esa misma época estaba el Bhagavad Gita, que decía de Dios, de este ser de Brahma, emergen mundos inmensos y después esos mundos vuelven a su estado inmanifestado, de lo manifestado a lo inmanifestado. Y también está el Tao Te Ching en la China con Lao Tse, que habla que el origen del mundo es también habla de algo no manifestado, de un fondo infinito. Después viene Anaxímenes, que el arjé para él era el aire. Aquí hay un retroceso. Busca en el aire, que es algo, no parece material. Él consideraba que el aire se transforma por condensación, se hace más denso y por rarefacción se hace más sutil. O sea, nosotros seríamos un aire concentrado. Las casas, las montañas, los animales, los bosques, el agua del mar, todo sería una concentración, una condensación de aire. Y lo otro sería el aire en sí mismo, una rarefacción. El aire, el viento, las nubes, el agua, la tierra, la piedra, todo es un mismo, es un continuo, un continuum. El alma que nos da vida también es el aire. El alma sería un aire. Aporte clave, intenta explicar el cambio con procesos físicos observables. Y aquí viene uno grande. Otro de los presocráticos, pero este es gigante. Se llama Heráclito de Éfeso. Es tan grande que Karl Marx hizo su tesis basada en 1830 y algo. Hizo su tesis doctoral, o no sé si fue doctor o no de filosofía, Karl Marx, pero su tesis, no sé si de primer de grado, sobre Heráclito de Éfeso, y que Heráclito inspira a muchísimos. Él inaugura en el fondo la corriente de lo que podríamos llamar aquí, cuando dice este sacerdote, 100 años de modernismo. El modernismo existía a partir de Heráclito. Heráclito inaugura una manera de ver el mundo que sigue hasta el día de hoy vigente, no porque sea cierta, sino que porque la gente, hay, en este momento la mayoría de la humanidad sigue a Heráclito, como la mayoría de la humanidad sigue a Dionisios, porque Dionisio es el dios del embriaguez, el dios del ego, el ego que se disuelve en la fiesta, en el bacanal, en la experiencia orgiástica. Ese es el que gobierna el mundo. Si tú vas a cualquier parte vas a ver que la fiesta es lo que el ser humano más codicia, el estar imbuido con todos sus sentidos en el placer y su yo disuelto en un colectivo de euforia. Entonces, el dios Dionisios es el que gobierna este mundo prácticamente. Y el filósofo Heráclito de Éfeso es el que inaugura en ese momento una filosofía que sigue hasta el día de hoy. ¿Cuál es el arjé? El arjé para él es el fuego. Y fíjense que tenía razón, porque todo es reducible de alguna manera a fuego. ¿Qué es lo que es un átomo? Un átomo es una energía, hay un neutrón, hay electrones y neutrones, y hay un núcleo en el átomo, pero todo eso, los electrones, todo eso es como un fuego, es una energía. Si nosotros pudiéramos vernos con unos rayos X, no verían lo que estamos viendo con nuestros sentidos, sino que en lo profundo somos como un fuego, como una energía de los átomos
todo es una especie de luz. Entonces no está mal en ese sentido. Pero lo más importante, todo está en constante cambio, todo fluye. Uno no se baña en el mismo río dos veces, porque el río ya no es el mismo. El de ayer al de hoy día. Tú te puedes bañar todos los días en el mismo río, pero no es el mismo río. Porque el río va cambiando, va tomando otros bordes, otras riberas, porque el agua ya no es la misma. Esa misma agua que probaste el día de ayer ya no es la misma. Todo es un río, es un fluir. El mundo es un equilibrio de tensiones, unidad de contrarios. Él dice, como hay arriba, hay abajo. Como hay bien, hay mal. Como hay placer, hay dolor. O sea, la polaridad, que eso también es una de las partes de la filosofía que está en el Tao Te Ching de Lao Tse en China y también está en el Bhagavad Gita de Krishna en el Ramayana en la India antigua. El logos rige el devenir del mundo. Es una razón universal que todo lo gobierna. O sea, él piensa en una especie de razón universal, una razón que es dialéctica en el fondo. Y hay una unidad de contrarios, hay un continuo entre el arriba y el abajo, entre el gordo y el flaco, hay un continuo entre lo feo y lo bello. Entonces, y todo fluye. Esto después lo toma, por ejemplo, Hegel. Y Hegel establece a comienzos del siglo XIX toda una filosofía portentosa que yo nunca pude entenderla porque traté de leer la fenomenología del espíritu y no entendí ni jota. Muy complicado. Pero de ahí viene todo lo que es el materialismo dialéctico de Marx, por ejemplo. Estamos viviendo y palpando y respirando, viviendo y respirando esta filosofía, que es lo que es el sustento antiguo presocrático de la filosofía moderna. Después, frente a Heráclito, aparece otro gigante que es Parménides de Elea. Todo esto están en la zona del mar Jónico, o sea, de la costa, de lo que es la costa de Turquía actualmente. El Arjé, dice él, aquí hay un salto formidable, dice, es el ser. O sea, hay una abstracción, no es un elemento material, no es aire, no es agua, no es fuego, no es tierra. El Arjé es el ser. El ser es uno, eterno, inmutable e indivisible. Él parte como deductivamente desde arriba, con una lógica portentosa deductiva, parte que el ser entonces sería uno, sería eterno, sería inmutable e indivisible. Entonces, ¿qué tiene que sale como argumento inmediato? Dice, el cambio, la ilusión, el cambio, la transformación, lo que decía Heráclito, que todo cambia, todo se transforma, sería una ilusión, ya que no puede surgir algo de la nada, del no ser. Porque Heráclito decía, no existe, o sea, porque el río no existe, porque es, porque no es porque está fluyendo. Ya no es el que tú estás viendo, porque ya el agua pasó. El devenir hace que no exista un ser. Entonces, Parménides contradice a Heráclito, lo refuta diciendo que lo que el arjé es algo abstracto, que es el ser. Y el ser es, y el no ser no es. Entonces no puede haber no ser. La nada no existe. Y eso es verdad. Dígame dónde está la nada. Entre las galaxias hay nada. Si hay un ser que es infinito, como es el Dios, ocupa todos los milímetros y todos los Armstrong y las partículas infinitesimales las subatómicas, todo está con una presencia infinita prácticamente. Infinita en lo infinitesimal. Entonces estamos hablando que el ser es, el no ser no existe, la nada no existe. Gran aporte. Entonces tenemos dos que se oponen, Heráclito y Parménides. Después llegaron unos más secundarios, que es el Arjé de Empédocles, que dice son los cuatro elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego.
y añade dos fuerzas cósmicas, el amor que une y el odio que separa. Todo nace de la combinación de estos elementos, por estas fuerzas, la fuerza del amor que une y la fuerza del odio que separa. Y estos cuatro elementos. Después viene Anaxágoras, después viene Demócrito, los atomistas. Entonces, Anaxágoras, no quiero meterme en Anaxágoras, introduce el concepto de nous, mente o inteligencia como fuerza ordenadora del cosmos, el nous, que después va a estar en los platónicos, los neoplatónicos de la escuela de Alejandría, Plotino, Silón, que era un judío de Alejandría, y Plotino eran unos filósofos extraordinarios, neoplatónicos, que recogen esta idea del nous. Después está Demócrito. Demócrito es el que inventa la idea, la noción de los átomos. El arjé son átomos. Son indivisibles. El átomo es indivisible. Por eso se llama átomo. No se puede dividir. Eternos, inmutables. Y está el vacío. Los átomos y el vacío. Todo está compuesto por átomos en movimiento. Está bien. Eso es parte de lo que se ha descubierto en la ciencia. Pero ese vacío está lleno. Porque ahí está. Tenemos que ver cómo se compatibilizan estas ideas, la de Heráclito con la de Demócrito, con la de Parménides, de Lea. Y después viene el Pitágoras, donde todo es número. Él es un matemático y todo lo ve como en números. Y Pitágoras da para 4 o 5 videos. Cada uno de estos da para 4 o 5 videos. Entonces hace un resumen aquí. La inteligencia artificial dice: filósofo, el Arjé. Para Tales era el agua. Para Anaximandro, lo indefinido, lo inmaterial, lo infinito. Para Anaxímenes era el aire. Para Heráclito, el fuego y el logos. Para Parménides, el ser. Para Empédocles, los 4 elementos y 2 fuerzas invisibles, que es el odio y el amor. Para Demócrito, los átomos más el vacío. Hasta aquí llegamos con lo que nos indica, y tengo acá otra cosa que consulté, que es que esto de la inteligencia artificial es extraordinario. Yo estoy fascinado porque uno a veces no tiene todos los libros, o tiene los libros, pero encontrar un resumen es muy difícil. Entonces, estos presocráticos se llaman presocráticos porque son antes de Sócrates, y llega Sócrates. Sócrates es un personaje que es difícil de tratar en forma resumida, pero Sócrates quiere encontrar la verdad en las personas. Entonces él va y conversa con todas las personas en esa Grecia clásica, eh, pujante, eh, eh, hermosa, de una belleza extraordinaria. Todo lo que era Grecia es de un esplendor cultural, de una estética formidable. Eran verdaderos niños inocentes que en sus mitos, en sus creencias, generaron bellezas escultóricas, arquitectónicas, el drama de Sófocles, Eurípides, etcétera. Todo eso es una cosa extraordinaria. Y los, bueno, venían ellos, estaban inspirándose de continuo en lo que era Homero, la Ilíada, la Odisea. La Odisea es un libro eterno, maravilloso. Entonces, el que no ha leído la Odisea o la Ilíada no conoce. Eso es lectura obligatoria. Y, y entonces Sócrates está buscando la verdad en cada persona. Cada persona le puede entregar alguna verdad, y él es optimista de que se puede encontrar la verdad, y al mismo tiempo inaugura lo que se llama la tolerancia. Empieza a ver la verdad en cada uno. También eso es muy moderno. Toda esta doctrina de los masones y de la progresía moderna, de cada uno con su verdad, es un poco socrática, que Sócrates está buscando la verdad, pero él sí considera la verdad como algo inmutable y eterno. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a tirarnos con este libro, donde llega la síntesis. Viene Sócrates, viene Platón. Platón
establece, por ejemplo, la división de alma y cuerpo como dos cosas diferentes. Por eso es que el platonismo fue como un caballo de Troya en el cristianismo, porque el cristianismo al tomar el platonismo dividía el hombre en cuerpo y alma. Sin embargo, Jesús no habla en ningún momento de esa división tan estricta y sí se va asociando mucho más la visión de los judíos, la visión de Jesús y de los apóstoles se va asociando mucho más a lo que fue lo que descubrió Aristóteles, que Aristóteles descubre una unidad sustancial de cuerpo y alma. El ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Entonces, Aristóteles es el que resuelve todos estos problemas anteriores. O sea, esto de que el mundo fluye y hay un cambio permanente, de que hay diferencias entre los distintos seres y no hay cómo decir eh, eh, una palabra que exprese lo que es un ser. Entonces, un ser individual. Entonces, él va descubriendo una especie de matemática. La matemática es algo que es exacta y expresa una realidad eh, innegable e indiscutible. 2 más 2 son 4 y una ecuación se resuelve de una manera y esa ecuación tiene una sola solución, etcétera. Todo lo que es la matemática es algo exacto. Entonces, Aristóteles es el que llega a una filosofía del sentido común y de la exactitud, de la naturalidad. Él es hijo de médico, entonces como hijo de un doctor, de un médico, empieza a estudiar la realidad, abre un conejo y observa lo que es por dentro un organismo, observa las plantas, entonces él genera un montón de de ciencias, la biología, la química, la, la botánica, la zoología, etcétera. ¿Por qué? Porque es un observador de la realidad. A partir de la observación de la realidad, él toma ideas que van a explicarnos la realidad tomando recogiendo de estos presocráticos algunas nociones, como la de Parménides, por ejemplo, lo del ser. Entonces, yo recuerdo que cuando estaba estudiando Derecho en la Universidad Católica, tuve como profesor a Jaime Guzmán Errázuriz, que en una cuando empezamos el curso de Derecho Político en primer año de la facultad, ahí el primer año en Derecho, nos dijo, ustedes saben sobre la teoría de las causas extrínsecas, las causas intrínsecas de Aristóteles, y había un alumno que llegó y empezó a decir, me acuerdo que era de Talca, y el tipo dijo, era un joven con una apariencia de Mateo, de esos que son embuidos en libros, y empezó a decir, sí, existen las causas, la teoría de las causas de Aristóteles, dijo este alumno, son dos tipos de causas, las causas intrínsecas y las extrínsecas. Las causas, las causas intrínsecas, está la causa material, que es de la que está hecha la cosa. Por ejemplo, la madera de la que está hecha una mesa es una causa intrínseca. Después está la causa intrínseca formal, que es la forma o estructura que hace que algo sea lo que es. Ejemplo, en la mesa es un objeto de 4 patas con una superficie plana. Esa es la idea de mesa. Es una causa intrínseca que define la esencia de un objeto. Entonces, tenemos la causa material intrínseca, la causa formal intrínseca, y después están las causas extrínsecas, o sea, que vienen de afuera. Y aquí está, la causa eficiente es quién, quién produce el objeto, el agente del cambio. Por ejemplo, el carpintero es el que construye la mesa. Esa sería la causa extrínseca, porque viene de fuera del objeto. Y la causa final
también es extrínseca, que tiene que ver con el propósito o fin para que existe algo. Ejemplo, la mesa existe para que la gente coma sobre ella. También es una causa extrínseca, ya que se refiere a la intención o finalidad que no está en la materia o en la forma. Entonces él está hablando de una manera de explicar un ser determinado a través de dos causas intrínsecas y dos causas extrínsecas. La formal, primero, la material, de que está hecha, la formal, que es que de ahí emerge toda una teoría. Por ejemplo, de esta idea emerge toda la teoría de los dos autores de biología en Chile, que es Humberto Maturana y el otro, se me olvida el nombre, pero Humberto Maturana bueno, el otro son dos genios chilenos de la biología que a partir de esta idea de la causa formal, que es la forma o estructura, ellos elaboran toda una teoría de biología, que es ahora famosa en el mundo, que da explicación a una serie de fenómenos, lo que ellos llaman la autopoiesis, fenómenos biológicos. ¿Por qué es importante esta teoría? Porque Aristóteles pensaba que para entender realmente por qué una cosa es como es o por qué llegó a ser, hay que considerar todas las causas, no solo una, como lo hace la ciencia moderna, que ve la causa eficiente. ¿Cuál es la causa? En el lenguaje común nosotros entendemos por causa solamente la causa eficiente, pero aquí él establece otras causas, tres más, muy importantes. La material intrínseca, la extrínseca, extrínseca la extrínseca eficiente, perdona, esa es la que es esa es la del lenguaje común, la causa extrínseca, la causa eficiente extrínseca. Pero la causa formal intrínseca, de la que les hablaba, que recogió esa idea iluminó a estos chilenos, a Humberto Varela y Maturana, eh, en su teoría biológica, es sobre la composición, la estructura. Entonces, el alma es lo que estructura la materia. Entonces, el paquete esencial de conceptos aristotélicos, más allá de las causas, de estas causas, hay un paquete esencial. ¿Cuál es? Primero, que él determinó para resolver el problema entre Parménides, que era el ser que estaba quieto, inmóvil, indivisible, frente a Heráclito, que todo fluye, y lo vemos, es una constancia, que todo está fluyendo. Lo vemos no solamente con los ojos, sino que todo nuestro ser es diferente. Uno es tan distinto al joven de 20 años, etcétera. Todo es así. Entonces, Aristóteles inventa esta idea fantástica, la esencia, en griego ousia, lo que es una cosa, su naturaleza más profunda, lo necesario, lo que hace que algo sea lo que es. Por ejemplo, el ser humano es un animal racional. Es animal, su esencia es animal. Somos igual a los animales mamíferos, somos exactamente igual a un mamífero, con la diferencia de ser animales racionales y animales políticos y animales metafísicos. Después el accidente. ¿Qué es el accidente? Es lo que puede estar o no estar en un ser sin cambiar su esencia. Son las propiedades contingentes. Por ejemplo, tener el cabello castaño o tener o ser de una forma u otra, ser chico, grande, estar sentado, pertenecer a una época de la historia, a un lugar, tener una cultura, tener otra cultura, eso es un accidente, no es la esencia del ser humano, por ejemplo. Después está otro invento de Aristóteles, que es la potencia y el acto. La potencia, dynamis en griego, es la capacidad de ser algo que aún no se es. Es la capacidad de ser algo que aún no se es. Hay una potencia. Por ejemplo, un niño es potencia de un adulto. Una semilla es potencia de convertirse en un árbol. O un árbol pequeño es potencia de convertirse en un árbol grande. Y el acto es la actualidad.
energía o entelequia. Es el ser en plena realización, el cumplimiento de la potencia. Es decir, un bebé es potencia de un ser adulto, pero el bebé en acto es potencia, o sea, es la realización de la potencia de lo que era el cigoto o huevo, y un feto es el acto de una potencia que era el cigoto huevo. O sea, cada uno está actualizando una potencia anterior. Yo soy un anciano en potencia y en algún momento voy a ser un anciano en actualidad, no como potencia, sino que como acto. Voy a ser un anciano en acto. Después establece otra idea, creó otras ideas Aristóteles, que es la sustancia y los accidentes. Sustancia o usía es el ser en sentido pleno, lo que existe en sí mismo, lo que existe en sí mismo. Los accidentes existen en una sustancia no por sí mismos. El color de una piedra, la estatura de una persona. En la sustancia y los accidentes se repite el tema de los accidentes. Por ejemplo, si no, no podría existir esta idea de la transustanciación en la Iglesia Católica, que es, a través de Aristóteles, se pudo entender el fenómeno de la misa. En la misa, cuando se consagra el pan y el vino, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. La sustancia deja de ser un pan y se transforma, que es harina con agua, esa esencia deja de ser harina con agua y se transforma en el cuerpo de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo en esa hostia. Pero conserva los accidentes. Entonces no se debe engañar, y ahí está el engaño, la falta de devoción y de conciencia de los feligreses que van a una iglesia de Novus Ordo por lo general y están sin el debido respeto. Si ellos supieran quién está presente ahí con toda su majestad, tendrían otra actitud, una actitud totalmente de reverencia absoluta. Y no existe eso porque no hay conciencia, porque está velado. Esa transubstanciación que negó después el protestantismo se pudo lograr gracias a Aristóteles. Esta diferencia entre la sustancia y los accidentes. Los accidentes, yo, sustancia, hombre, soy un animal racional, un animal político, un animal metafísico, tengo accidentes, ojos claros, estatura 1,90 m, etc. Y edad es también un accidente, etc. Entonces, los accidentes, eh, después viene el ilemorfismo, materia y forma. Otro invento de Aristóteles, la materia, ile, lo que recibe una forma o potencial, por ejemplo, el bronce. Y forma, lo que configura o determina la materia, lo actual, por ejemplo, la figura de una estatua. Aquí hay un ejemplo. Tenemos una estatua de bronce. ¿Cuál es la materia? Lo que recibe la forma. Está el bronce ahí en bruto. ¿Qué recibe la forma o lo potencial, la idea que tiene el escultor en su mente? La plasma ahí y sale una estatua de bronce. Entonces está la materia y la forma. Es otro invento para explicar la realidad. Después otro invento que tiene es el ser en cuanto ser. Aquí llega la metafísica. Aristóteles distingue varios modos de ser. El ser como sustancia, el ser como accidente, que es lo que fluye, ahí está Heráclito, el ser como lo verdadero, lo lógico, la lógica aristotélica es fundamental, una premisa, una segunda premisa, y es de las dos se deduce una tercera, y todo el razonamiento humano correcto se ejecuta a partir de una lógica que es la lógica aristotélica. El ser como potencia y acto. Y en la metafísica estudia el ser en cuanto ser, es decir,
lo que tienen en común todos los seres en cuanto son. Esa es una idea fantástica. Ahí ya es la metafísica, más allá de la física, el ser en cuanto ser. El alma como forma del cuerpo. En su obra de Ánima, Aristóteles sostiene que el alma no es sustancia separada del cuerpo, como lo era en Platón. El alma es la forma del cuerpo vivo. Hay distintos tipos de alma. La vegetativa, las plantas, que se dedican a la nutrición y reproducción. Solamente tienen la nutrición y reproducción. Todas las plantas. Ese es el alma vegetativa. Después está el alma sensitiva, que incluye la nutrición, la reproducción, pero existe la percepción, perciben, tienen sentidos que perciben, y el deseo, tienen un móvil, se mueven por alguna finalidad. Los animales, todos, desde la hormiga, desde las bacterias, hasta un elefante, el mismo hombre, o un, qué sé yo, un delfín. Y después está el alma racional, solamente de los humanos, que tiene pensamiento y deliberación. Actualmente la ciencia biológica pone en duda un poco porque hay chimpancés hay una hembra chimpancé que dominaba 600 ideas, que es una brutalidad y tienen capacidades de raciocinio, o sea que hay ciertos animales que tienen raciocinio, un raciocinio básico. La finalidad natural, la teleología, no teología de estudio de teos, de Dios, sino que la teleología, que es el estudio de la finalidad. Toda la naturaleza tiende hacia un telos, hacia una finalidad. Las piedras caen porque buscan un lugar donde quedan quietas. Las plantas, las plantas crecen hacia su plenitud y después decrecen y mueren. Los humanos tienden a la felicidad, a la eudaimonía. Esa es la palabra en griego. Eudaimonía es la felicidad como último fin. Siempre buscamos la felicidad. Entonces, este es el resumen de lo que es los conceptos, las ideas, instrumentos. Son ideas que son instrumentos para comprensión de la realidad. La esencia con el accidente, la potencia y el acto, la sustancia y los accidentes, la materia y la forma, el ser en cuanto ser, el alma como forma y la finalidad natural. Entonces, vamos a ver a Aristóteles como una necesidad de sentido común, de cordura, de amor a la verdad, de amor a la verdad. Entonces, solo la verdad puede revelarnos lo bueno y lo bello. La verdad libera al hombre de sus pasiones y de la servidumbre del error y del mal. Es el pan de cada día de la razón. Todos los días estamos nosotros masticando, como comemos comida, estamos todos los días masticando una verdad o diversas verdades. Nuestras vidas, nuestras vidas podrían resumirse en la ambición por descubrir la verdad y conformarse con la realidad. Como es la definición, la realidad, la verdad es la concordancia entre la mente y el objeto. Entonces los escépticos dicen, no, no podemos llegar al objeto. Los ingenuos dicen, sí, el objeto está dentro de nosotros, lo vemos objetivamente. Y existen los críticos que dicen, nosotros accedemos al objeto, pero mediante categorías a priori. Nosotros vemos un caos informe de sensaciones que las ordenamos mediante categorías de causalidad, de causa-efecto, de tiempo, de distintas categorías mentales que ordenan esa realidad. Entonces existen distintas formas de ver, y aquí va a este libro, que es la teoría del conocimiento. Cómo poder llegar a la verdad.
si somos capaces de llegar a la verdad. El hombre, el ser humano, es hombre solamente si ama la verdad. Y amar la verdad es amarla sobre todas las cosas, porque sabemos que la verdad es Dios mismo. Cristo le dijo a Pilatos que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y alguien me comentó en el video anterior que hice, que me dijo, pero si Pilatos dijo, ¿qué es la verdad? Pilatos estaba siendo escéptico, relativista, pragmático, es decir, él le dijo a Cristo, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es decir, no tenía fe en que el ser humano podía llegar a la verdad y sin embargo tenía enfrente de él a la verdad hecha carne, al logos eterno, que es la verdad, el camino, la vida, la resurrección. Ahí, la verdad enfrente de él. Y le preguntó qué es la verdad. Si la tenía enfrente. Magullado, escupido, insultado, azotado, con corona de espinas, destruido, pero ahí estaba. La verdad, masacrada, pero ahí era, enfrente de él. Entonces el Pilatos le dijo a Cristo, ¿qué es la verdad? Y Cristo le dijo, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. La verdad presupone certezas de la razón, como la existencia de Dios. Primero está probar la existencia de Dios. Si ustedes quieren ir, está lleno de canales en YouTube donde se prueba racionalmente la existencia de Dios. Es mucho más difícil, es casi infinitamente, voy a poner una palabra muy dura, pero es casi infinitamente más difícil probar que Dios no existe que Dios existe. Porque caeríamos en un absurdo tan categórico al afirmar que Dios no existe. Y está en la física todo esto de las regulaciones. Hay una serie de puntos desde que comenzó el primer segundo del Big Bang y durante muchísimas etapas del desarrollo de la física, hay puntos que son ajustes finos que suponen una inteligencia que los ajustó ahí, porque si no, no existiríamos. Si no, no podríamos estar viendo este proceso. No existiríamos como conciencia que observa la naturaleza y observa estos fenómenos. Porque nosotros logramos existir a propósito de un universo que permite una serie de ajustes en diversas escalas de esta evolución de la materia. Hay distintos puntos, encrucijadas, claves, donde supuso un afinamiento al milímetro, a la décima de milímetro, por decirlo de alguna forma metafórica, porque son cosas muy técnicas de la física. Es decir, si la distancia por decir una cosa bastante más burda, digamos, pero es cierta, que el planeta Tierra estuviera un poco más corrido hacia un lado o hacia otro, no podría existir la vida. Si no hubiera habido una temperatura determinada en el universo, un grado más allá o más acá, no habría sido posible la vida, ni la vida inteligente, etcétera. Entonces, primero está la prueba de la existencia de Dios, que existen múltiples pruebas, y en eso no me voy a dedicar ahora porque hay muy buenos canales en YouTube. Asimismo, ha de contemplarse a través de cierta captación intelectual el misterio insondable de Dios y de las cosas divinas. Esto es lo que llamamos teología. Y la teología no puede tomar cuerpo en nosotros sin la ayuda de la sabiduría natural. La teología supone que el estudio de las cosas divinas, de la revelación, del Antiguo Testamento, de la irrupción en la historia de un personaje tan particular, tan peculiar, tan notable, tan fuera de toda lógica en la historia de la humanidad como es Cristo. La teología, el estudio de todo eso, supone la filosofía. En pocas palabras, la fe implica y requiere una teología y una filosofía. La fe se sustenta en la razón, la fe no es irracional.
En cambio, el modernismo que tomó toda esta teoría de Heráclito, esta manera de ver de Heráclito, y que después emergió en el siglo XIX, el modernismo niega las evidencias a sabiendas y según su conveniencia, con la finalidad de poder ser realmente libre, o sea, buscar una libertad moral, porque se sentía oprimido por el dogmatismo moral. Si ustedes ven, por ejemplo, Netflix actualmente, todo lo que es el cine, en el 100%, la cinematografía actual en Netflix, todo lo que hay, absolutamente todo, es burla del catolicismo, burla de la verdad eterna e inmutable, burla de Aristóteles, burla de Santo Tomás de Aquino, burla de, de la moral, burla de una moral, es decir, el relativismo. De este modo, yendo en sentido contrario a la inteligencia humana, no quiere alimentar su inteligencia con la verdad, sino que prefiere alimentar su imaginación con fantasías. No quiere reconocer la persona histórica de Cristo. Sostiene que la salvación depende solo del hombre. Hay una teología eh, masónica que es todo el hombre, de aquí, de la razón del hombre. No olvidemos, bypassemos a Cristo, bypass, o sea, pasemos por otro lado. Y ahí eso viene ya del siglo XVIII, del siglo de las luces, el siglo XIX y el siglo XX. 3 siglos completos. ¿Hay hombre más indigno de lástima, más digno de lástima que el que no se tapa los ojos, el que se tapa los ojos para no ver las cosas, con el propósito de apreciar mejor sus fantasías y quimeras? ¿Hay hombre más pobre que el que cierra sus puertas a Cristo, que es el único que puede salvarlo? ¿Hay alma más loca que el que se niega a adorar a su Creador, que lo es todo, para adorarse a sí misma, criatura salida de la nada? Y sin embargo, ese es el ideal que nos ofrecen los modernistas, y en el que caen millones de almas ilusas, inconscientes, del precipicio a donde les conduce el príncipe de la mentira, que es el que está detrás de todas estas ideas. Y todo ello porque, como decía Dante, han rechazado la verdad, el bien y la inteligencia. Entonces, estoy viendo acá, este libro yo lo leí ahora, es fabuloso. Habla sobre Aristóteles precisamente, el estagirita. Así se le llamaba a Aristóteles, el estagirita, que era el caminante. Él en su liceo, en un lugar de Atenas, un lugar, un jardín, un vergel hermoso, caminaban y ahí al aire libre, en un clima mediterráneo en Atenas, en un lugar fabuloso, él, bueno, también estuvo en Tebas, estuvo en distintas ciudades. Dice el Estagirita, la experiencia es la madre de nuestra filosofía. Cada uno de sus análisis se apoya en la experiencia sensible, en la intuición, pero en la intuición intelectiva, pero basada en lo que le entregan los sentidos. Es decir, el sentido común. El sentido común es como una unión, una fusión de las potencias del alma, de la inteligencia, de la memoria, de la imaginación, de la voluntad. Las potencias del alma se, se fusionan en este sentido común. Lo que vale para las ciencias físicas vale también con mayor razón para la ciencia filosófica, que es más tributaria de la realidad que todas las demás ciencias, porque su objeto es precisamente el ser en cuanto a ser. El filósofo no estudia solamente al ser vivo del biólogo,
ni al ser inanimado del físico o del químico, ni el ser cuantitativo del matemático, sino que estudia lo que se encuentra en el centro mismo del ser, su existencia íntima. El filósofo debe ir directamente al corazón del ser, a la realidad viva y concreta, bajo pena de no ser filósofo. Si partiera de otro punto, no sería nada. Sería como un lógico que negase la razón, o un matemático que negase la unidad y la multiplicidad, o un biólogo que negase la vida. Cometería el suicidio de la filosofía, y no solo de la filosofía, sino también de toda ciencia. Porque toda ciencia, siempre y cuando sea realmente científica, se funda en la filosofía, tal como afirmó el mismo Einstein. Por más positiva o descriptiva que parezca la física, dice Einstein, y su verdad teórica, es una especie de metafísica oscura. Es decir, él, sin tener conocimiento de filosofía, él advertía que requiere un motor inmóvil, como se podría llamar. Es decir, los fundamentos lógicos requieren un fundamento filosófico. Por eso es que los matemáticos, los grandes matemáticos que han sacado premios Nobel, estipulan de que tiene que haber un ser absoluto que pueda sustentar la matemática y así también la física y la química, etcétera. La inteligencia humana vive y se enriquece en la medida en que se abre al exterior, porque por sí misma está vacía. No es más que una hoja en blanco en la que no hay nada escrito. Y eso es lo que sucede con todas las ideologías modernas. Aristóteles, al igual que su regio alumno, quien era Alejandro Magno, se lanza a conquistar el mundo. Alejandro Magno quería cambiar el mundo sometiéndolo a la civilización griega y llegó hasta la India. Aristóteles también pretende conquistar el mundo a su manera, sometiéndolo a la inteligencia. Esa es la única manera de filosofar y de conquistar mundos. Lejos de nosotros el pensar que nuestras ideas son las que regulan las cosas. Al contrario, sabemos que las cosas son las que regulan y ajustan nuestras ideas. Eso es fundamental. El idealismo pretende que nosotros regimos las cosas. Y el realismo de Aristóteles es que las cosas son las que nos regulan y ajustan nuestras ideas. Por eso que todas esas ideas, esos conceptos que él creó, surgieron de la observación de la realidad. Por eso que dan cuenta de la realidad. La inteligencia humana es una matriz que solo está esperando ser fecundada por la realidad y afirmarla como existente, diciendo, el cielo es azul, el hombre es un ser racional, etc. Hay un optimismo de la inteligencia, hay un optimismo natural. Ante el universo que la rodea, la actitud de la inteligencia humana no es la de un artesano que fabrica el mundo, el Homo faber, sino la de un contemplativo, el Homo sapiens. El conocimiento es extático, porque nos coloca literalmente fuera de nosotros mismos, extáticos fuera de nosotros mismos. Nosotros somos Homo sapiens, homos contemplativos, contemplamos la realidad. En el Génesis, el hombre tiene que ponerle nombre a las cosas, más que Homo faber. El Homo faber es algo secundario, subsidiario. Como nos dicen las Sagradas Escrituras, las perfecciones invisibles de Dios se han hecho visibles desde la creación del mundo por el conocimiento que de ellas nos dan sus criaturas. Eso está en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Y también en el Salmo 18, versículo 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento pregona las obras de sus manos.
Aristóteles prueba la existencia de Dios por el estudio del movimiento y por el orden que hay en la naturaleza. Llama a Dios un ser vivo, eterno y perfecto, porque en él está la vida eterna. Dios es el acto puro, la inteligencia pura que se contempla a sí misma. El filósofo concluye en su metafísica diciendo que Dios es uno. Aristóteles demuestra así que el espíritu humano, en buena lógica, en sana lógica, solo puede elegir entre Dios o el absurdo. Y eso todavía se mantiene hasta el día de hoy, ese dilema. Con sana lógica uno tiene dos alternativas, o la existencia de Dios o el absurdo. Y todos los esfuerzos de los malos filósofos y de los modernistas para negar el más allá solo conducen a reforzar esta tesis, pues siempre se hunden en la más lamentable contradicción. Es decir, el modernismo está plagado de contradicciones. Y la primera es lo que yo les decía al comienzo, que decía en este libro que me quedó grabado cuando leía a los 17 años, que es el escéptico, el relativista, el pragmatista, el subjetivista, que son lo mismo, es un escéptico, niega la posibilidad de alcanzar una verdad absoluta, una verdad inmutable, una verdad indiscutible, y al negar eso está contradiciéndose porque él está enarbolando una verdad al decir aquello. Por eso que el que dice, esa es tu verdad, tú le dices, bueno, entonces esa es tu verdad. Tú me estás diciendo tu verdad. Bueno, tú le dices, pero tú estás diciendo tu verdad, que tú dices que cada uno tiene una verdad. Atenas era, en el siglo V a.C., el punto de encuentro intelectual de todas las escuelas filosóficas, pero su confrontación reveló amargamente sus limitaciones y contradicciones. Fue en ese entonces cuando apareció la raza tan escandalosa como improductiva de los llamados sofistas, a los que sería mejor llamar soficidas, o sea, asesinos de la sabiduría. Filosofía significa amor, filos, sofos, amor a la sabiduría. En este caso serían los soficidas, los que asesinan la sabiduría. Eran profesores ambulantes, más ávidos de los beneficios de la ciencia que de una verdad que desesperaban alcanzar. Hacían actos de prestidigitación intelectual. Incapaces de realizar algo constructivo, se dedicaban a criticarlo todo. Para esos hombres, al igual que los niños, la destrucción era el modo más fácil de demostrar su fuerza. Como los niños cuando quieren conocer un coleóptero o un insecto, lo destruyen. Entonces aquí había un representante que era Georgias. Gorgias, discúlpeme. Gorgias es el mejor representante del aspecto ignorantista de los sofistas, la negación de la verdad. Se hizo célebre por su triple afirmación. Abrimos comillas. Nada es real. Aunque algo existiera, no podríamos conocerlo, pues el objeto pasa, fluye, mientras que el pensamiento permanece. Y aun cuando pudiéramos conocer el ser, dicho conocimiento sería incomunicable, porque el pensamiento permanece mientras que la palabra es fugaz. Estamos hablando que en la misma época de Aristóteles estaba esta escuela que era la escuela de los sofistas, que era un suicidio intelectual. Sócrates respondió a este suicidio con un optimismo de la inteligencia. En esto se hizo portavoz del sentido común, el sentido innato y idéntico de todos los hombres, y lo encontraba en la gente que estaba en el mercado, en los esclavos, en los aristócratas, en las mujeres, en los pobres, en los ricos, en todas partes. Ese es el aporte de Sócrates, se enfrenta a los sofistas. Y viene otro sofista que se llama Protágoras. Y Protágoras dice, la verdad depende del parecer de cada uno, de modo que un mismo objeto puede ser blanco para uno o negro para el otro. Para dos discursos hay dos discursos para una misma cosa, o muchos discursos para una misma cosa, contradictorios entre sí.
El hombre es la medida y la razón de todas las cosas, de las que son, de las que son, de las que no son, de las que no, de las que serán, etcétera. Entonces, Protágoras y Gorgias, estos dos líderes de los sofistas, son pesimistas, establecen la incapacidad del conocimiento. Toda esta gente parte del solo pensamiento y en él se quedan. Parten en el pensamiento y se quedan en el pensamiento. Desde el principio combate los Aristóteles, desde el principio combate los hechos concretos. Espérate. A estos se les llaman los subjetivistas, idealistas o inmanentistas hasta el día de hoy. Sea cual sea el nombre que se les dé, niegan el fundamento esencial del conocimiento. Rechazan la realidad de los sentidos, rechazan lo que ven, lo que tocan, lo que palpan, y, y que se dirigen a la inteligencia humana refutando a los sentidos. Son víctimas de sus alucinaciones, extienden frenéticamente las manos para tratar de asir en vano el objeto de sus quimeras. No son filósofos, son ideósofos, estudiantes del pensamiento y de las ideas, y no hombres deseosos de conocer lo que es. Y aquí dice, de todos los predecesores de Aristóteles, ninguno sufrió tanto el ataque de Aristóteles como Heráclito, que vivió en el 540 al 475 a.C. Y es que su sistema era el reverso del realismo aristotélico. Al afirmar el ser de las cosas y su naturaleza, Aristóteles pretende poder conocerlas. La inteligencia puede conocer las cosas que son. Heráclito niega el ser y por eso mismo niega también la facultad del ser, que es la inteligencia. En su disputa con Parménides sobre el cambio, elige entre el ser y el cambio. Según él, si el ser, si se admite el ser, el cambio es imposible. Ahora bien, el cambio existe. Entonces, se encuentra Aristóteles con esta disyuntiva. Dice Heráclito, todo cambia, todo se mueve, nada se detiene, el universo es como un río, nadie se baña dos veces en el mismo río. El fuego es el elemento omnipresente y la causa de todo el cambio. Es la contradicción misma, porque lo que es, en cuanto es, no es. El fuego es algo vivo y divino, principio supremo, pero a la vez impersonal e inmanente en el mundo. Es la identidad entre Dios y el mundo. Es la misma alma humana, chispa procedente de una gran hoguera universal. Un poeta. Al fin volverá a ella dotada de una inmortalidad impersonal. Ese es Heráclito. Bello, pero impreciso. Entonces, continúa todo esto y viene Aristóteles. Aristóteles explica que el error de Heráclito fue negar las esencias, porque él descubre las esencias, que son el sujeto imprescriptible del cambio. Heráclito negó las esencias porque confundió el sentido, los sentidos, con la razón, a saber, porque sus ojos y sus sentidos solo fueron capaces de ver las cosas sensibles en perpetuo movimiento, como si los datos de los sentidos fueran suficientes para proporcionar el verdadero saber. Es decir, lo que dice Aristóteles, tenemos que sumar a los sentidos el intelecto, y el intelecto descubre la esencia. Los sentidos, en efecto, perciben la trayectoria de una pelota en el aire, pero no que la pelota siga siendo idéntica a sí misma. El dedo sumergido en el agua que se está calentando siente el frío y el calor, sin advertir que el agua que se calienta es la misma. El mundo de Heráclito es un puro cambio, un vuelo de pájaro sin pájaro, una carrera sin corredor, un crecimiento sin ser que crezca. ¿Se habrá dado cuenta de que, como ese animal legendario del medioevo que se comía los pies, su sistema del puro cambio acababa por destruir el mismo movimiento? Al reducir la inteligencia humana al conocimiento sensible propio de los animales,
Heráclito se ve llevado a reducir el mundo sensible al puro movimiento, es decir, a la nada. Y aquí está el comentario de Gabriel Marcel, que es un filósofo del siglo XX, que comenta todo esto a los seguidores de Heráclito, seguidores modernos de Heráclito. Dice, la mayoría de nuestros contemporáneos que han roto deliberadamente con lo real y con su propia realidad son adolescentes tardíos que no han logrado resolver psicológicamente su crisis de pubertad. Por eso, estos efebos, estos jovencitos, perpetuos, se ven obligados a construir un mundo de quimeras. En el orden intelectual y en el orden moral, no soportan la realidad, porque su débil inteligencia no logra horadar su corteza dura y tenaz. Por eso la niegan, quieren aniquilarla, porque su sola presencia pone de manifiesto su debilidad. Un acto de humildad ante ella, una confesión del misterio, serían al menos un reconocimiento de la existencia de la realidad, tal cual es el adolescente tardío, el adolescente eterno, que son todos los filósofos modernistas, niegan ello. Ya, ya no puede siquiera, sea cual sea su edad, salir de su ego, de su yo, en el que lo aprisiona la crisis permanente. Su narcisismo constitucional lo obliga también a satisfacerse con las representaciones mentales salidas de su propia inteligencia y cuyo modelo impone a todas las cosas para crearse un mundo que le sea accesible, ya que no tiene ni tendrá nunca acceso más que a sí mismo. Porque ya que no tiene ni tendrá nunca acceso más que a sí mismo. Este hombre nuevo, moderno, construye un mundo nuevo, una sociedad nueva, porque se adora a sí mismo. Al hacer un diagnóstico tan severo de la inteligencia moderna, Gabriel Marcel dice que la tragedia de los modernistas es que es la negación del ser, la negación del otro, y por lo mismo la negación de lo otro, del otro con mayúscula, del ser con mayúscula por excelencia. El único que puede hacernos vivir porque es la vida con mayúscula. El hombre, al replegarse sobre sí mismo, por amor propio, se condena a muerte, ya que, siendo una pobre criatura, por sí mismo no es nada. Y al amarse y replegarse sobre sí mismo, se envenena y muere de inanición, perdón, asfixia, y muere de asfixia. No sé si el video está bien hecho, porque es un chorreo de cosas. Espero que puedan entender lo que he ido diciendo. Si no se entiende, pueden suspender y volver atrás. Espero que coméntenme, pónganme en los comentarios si me falta afinar. Tengo la duda si fue un buen video y lo subo de todas maneras. Bendiciones. Viva Cristo Rey.